Hola chicos, hoy vamos a explicarles un tema referido a matemática, potenciación. Para poder entender lo de la potenciación, necesitamos recordar cuáles son las operaciones básicas. Sabemos que ellas son la suma, la multiplicación, la resta, la división, y cada una de ellas tiene palabras claves que nos permite saber cuándo usarlas. En el caso de la suma, un sinónimo es adición. Podemos usar cuando tenemos que añadir cantidades, reunir, juntar, contar, agregar, poner, englobar, integrar, aumentar, incorporar. En el caso de la multiplicación, cuando debamos acrecentar, aumentar, repetir, incrementar, agrandar, ampliar, engrandecer, integrar. Cuando restamos, cuando hay una situación de sustracción, de diferencia, de descuento, de deducir, disminuir, rebajar, quitar, aminorar, reducir. Y para la división, vemos que es usada cuando debemos fragmentar, partir, fraccionar, subdividir, porcionar, separar, distribuir, repartir o apartar. Estas ideas de las 4 operaciones básicas se las recuerdo porque vamos a agregar esta nueva manera de calcular o operación especial que podría llamarse la potenciación. Para poder entenderlo, les propongo que leamos un sencillo problema. Una librería tiene en la vidriera 6 estuches con 6 lápices cada uno. ¿Cuántos lápices hay en la vidriera? Vemos en el gráfico la cantidad de lápices que tiene cada cajita. Y sabemos, que seguramente ya lo resolvieron, que podemos hacer de una forma que sería sumando 6 veces los 6 lápices y obtener el resultado final, que son los 36 lápices. Pero también sabrán y recordarán ustedes que en vez de hacer una suma con el mismo número repetidas veces, podemos hacer una multiplicación que nos permite acortar los pasos. 6 por 6, 6 veces 6, llegamos al 36. Acá les recuerdo porque vemos que la multiplicación es una manera de resumir, de abreviar una suma repetida. Veamos el mismo problema pero con un nivel de complejidad. Le agregamos solamente que esos estuches están en la caja. Lo leamos. La librería tiene en un cajón 6 cajas con 6 estuches de 6 lápices cada uno. ¿Cuántos lápices hay en el cajón? Ya teníamos resuelto una parte del problema, que era la cantidad de lápices en el total de estuches. Ahora debemos tener en cuenta que de esos estuches hay 6 cajas en ese cajón. Por lo tanto, para resolverlo aparece un nuevo número, en este caso el factor 6 aparece de nuevo. Es así que podremos resolverlo con un 6 por 6 por 6, lo que me da un total de 216 lápices. Acá, en estas dos situaciones, podemos tomar en cuenta de que vemos que se repite el factor 6. Factor se llama a cada número que yo multiplico. En el primer caso se repetía 2 veces, fíjense, 6 por 6 igual a 36, multiplico 2 veces el 6. En el segundo caso, 6 por 6 por 6, estoy multiplicando 3 veces el 6. Ahora sí tiene otra manera de expresarse esa repetición de multiplicación, que es la potencia. Y podemos escribirlo como 6 al cuadrado o 6 al cubo en el segundo caso. Vemos entonces que el concepto de potencia, que es nuevo para nosotros, lo podemos decir de la siguiente manera. Una potencia es un producto de factores iguales. Se representa mediante la siguiente expresión, en este caso un 3 y un 5, cuyo nombre es base y exponente. Dice, en este caso multiplicamos la base 3 por el número de veces que me indica el exponente,
5 veces. En este ejemplo sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3, lo que me da un total de 243 elementos. Acá algo muy importante que recuerden es que no se trata nunca, jamás, de multiplicar la base con el exponente. Esto no se resuelve multiplicando la base, multiplicándola con el exponente, jamás. Eso sí lo deben tener muy en cuenta porque es un error frecuente. Bien, vamos a ver ahora los elementos de la potencia. Ya algo estuvimos nombrándolo. Hay dos elementos básicos: la base, que es el número que se multiplica. En este otro ejemplo tengo 5 al cuadrado. El 5 es mi base porque es el número que lo multiplico. ¿Cuántas veces? 2. 2 veces me indica el exponente. Por lo tanto, el exponente indica las veces que se multiplica la base. Por lo tanto, en este ejemplo, 5 al cuadrado, yo sé que es 5 por 5, por lo tanto el resultado de mi potencia, que sería mi resultado final, es un 25. Sabiendo los elementos de la potencia, hemos escuchado que cuando hay un exponente 2, decimos el cuadrado, al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Vamos a plantearlo con esta explicación. El cuadrado como potencia. Sabemos que una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Si tenemos esta situación, ¿cuántas piezas tiene el puzzle o rompecabezas que estamos viendo con forma cuadrada? Para saberlo es muy sencillo, multiplicamos el número de cuadraditos de cada lado. Tiene 4 cuadraditos de base por 4 de altura, sabemos que tiene 4 por 4, 16 cuadraditos en total. Eso mismo escrito como potencia nos quedaría como 4 al cuadrado igual a 4 por 4 igual a 16. Esta forma de escribir la multiplicación abreviada se llama potencia y en este ejemplo se lee 4 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sería calcular el cuadrado de un número? Es multiplicar 2 veces ese mismo número. Para poder entenderlo un poquito mejor a estas palabras de cuadrado, les propongo que veamos estos gráficos. Cuando tenemos un exponente 2, decimos al cuadrado. ¿Por qué? Fíjense que en el primer caso, si tengo 2 cuadraditos de base por 2 de altura, en total tengo 4 y formo un cuadrado. Lo mismo pasa si tuviera 3 de base y 3 de altura, 3 al cuadrado, en un total tengo 9. 3 al cuadrado igual a 9. Y lo mismo pasa en el último ejemplo, donde tengo 4 de base, 4 de altura, tengo en total 16 cuadrados. O sea que 4 al cuadrado es igual a 16. También escuchamos hace rato que cuando el exponente es 3, decimos al cubo. ¿De dónde sale esta palabra? Vemos el ejemplo gráfico. ¿Cuántas piezas tiene el puzzle, en este caso el rompecabezas, con forma de cubo? Para saberlo multiplicamos lado por lado por lado. ¿Por qué? Porque tiene 3 cuadraditos de base, 3 de altura y 3 de ancho. De ahí sale la multiplicación que nos da un total de 27. Eso mismo escrito como potencia sería 3 al cubo es igual a 3 por 3 por 3 es igual a 27. Esta forma de escribir esa multiplicación abreviada se llama potencia y se lee 3 elevado al cubo. Entonces, ¿qué sería calcular el cubo de ese número? Es multiplicar 3 veces el mismo número. Y vamos a verlo ahora gráficamente de dónde surge esa palabra. Las potencias con exponente 3, en el ejemplo anterior lo vimos, se forma una figura tridimensional porque ya tenemos 3 variables: largo, ancho y profundidad. En el primer ejemplo tenemos 2 cuadraditos de ancho, 2 de largo y 2 de alto. De ahí sale que 2 por 2 por 2 es igual a 8, por lo tanto 2 al cubo es igual a 8. En el segundo ejemplo, si fueran 3 los cuadraditos en cada caso,
tendríamos que 3 al cubo es igual a 27, o en el último caso, tengo 4 de base, 4 de alto y 4 de profundidad, tendría 4 por 4 por 4 igual a 64 cuadraditos, que es el total de 4 al cubo. No son las únicas potencias, existen otras potencias. Depende del exponente, va a ser la manera en la que se lee. Vemos con estos sencillos ejemplos algunas de ellas. Si tengo 3 por 3, lo puedo escribir como 3 al cuadrado. ¿Cómo se lee? 3 elevado a la 2 o 3 elevado al cuadrado. 9 por 9 por 9 se leería 9 al cubo. 7 por 7 por 7 por 7, 7 elevado a la 4 o 7 elevado a la cuarta potencia, que es lo mismo. Y en el último caso, 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 sería 5 elevado a la sexta potencia o 5 elevado a 6. Ahora les propongo que practiquemos un poco con algo sencillo, está muy relacionado a lo que vimos anteriormente. Observa, piensa y completa en tu carpeta. ¿Cuántos cubitos hay en cada dado? Tenemos los dos primeros ejemplos y nos pide que calculemos el último. Deben colocar los números correspondientes teniendo en cuenta la cantidad de cuadraditos que vemos en la base, en la altura y en la profundidad de esa figura. ¿Ya lo pensaron? Muy bien, corregiremos y veremos si lo hicieron bien. Ahora vamos a ver unas potencias muy especiales que son las de base 10. Son muy sencillas y cuando vean la manera de resolverla van a saber de que nos permiten ahorrar bastantes pasos. Si yo tengo 10 elevado a la 1 o a la primera potencia, vemos que el resultado es 10. ¿Por qué? Porque es una sola vez que debo colocar el 10. 10 al cuadrado, debo multiplicar 2 veces el 10, por lo tanto es 10 por 10, me da un total de 100. Así podemos tener 10 al cubo, 10 por 10 por 10 igual a 1000, 10 a la cuarta, 10 por 10 por 10 por 10 igual a 10.000. Y si observan los números que están con colores, vemos que los exponentes tienen algo que ver con los ceros de los resultados. Bien, el exponente coincide con el número de ceros. Eso es un dato importante. Si vamos a tener entonces en un ejemplo 10 a la quinta, mi resultado será un 1 con 5 ceros. Un 10 a la octava, yo tendría que multiplicar 8 veces el 10, por lo tanto el resultado sería un 1 con 8 ceros que lo acompañan. Podemos entonces deducir que una potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Esto nos va a servir mucho en otros temas que vemos más adelante y en un tema próximo lo vamos a retomar con la descomposición polinómica. Ahora les propongo que resolvamos algunos ejercicios de potencias. Los van a recibir ustedes en sus carpetas y en el primer punto les pido que escriba cada multiplicación en forma de potencia. Fíjense cuáles serían la base, cuál sería el exponente y lo dejamos expresado de esa manera. Y en el punto 2, que me escriban, que me hallen la potencia, es decir, el resultado total, de una serie de números con sus bases y exponentes. Ustedes lo resuelven, lo desarrollan con las multiplicaciones correspondientes y llegan al resultado final. Bien, esperando que todo esto haya sido claro, les deseo éxito con las tareas y los despido hasta la próxima.